Antes de empezar con los ponentes, que es el plato fuerte y la parte de preguntas, pues vamos a empezar dando algunas indicaciones e instrucciones de funcionamiento de la herramienta Seminario Zoom, por si alguna de las personas participantes pues no habéis nunca tenido acceso a esta herramienta. Todas las personas que estáis como participantes veréis que solo nos veis a las personas que estamos como panelistas. No tendréis la cámara encendida ni el micrófono encendido, os podéis comunicar con nosotras y nosotros a través del chat. Y además también os queremos decir que las personas que necesitéis acceder a los subtítulos, tenéis abajo un recuadrito donde pone CC subtítulos. Si le dais ahí podréis elegir también el tamaño de la letra y os irán apareciendo los subtítulos, que de hecho ya están en marcha, ¿vale? O sea que os animamos a que lo podáis poner. Durante la sesión también tendremos interpretación de lengua de signos con nuestra compañera Olga y Ana. Aquellas personas que necesitéis ver a Ana o a Olga, que se van a ir cada 20 minutos cambiando una y la otra, ¿vale? Os las podéis anclar, ¿vale? Porque cuando compartimos alguna pantalla puede que Olga o Ana se os vaya más para abajo y no las podáis ver. Entonces es importante que en opciones, encima del vídeo de Olga o Ana, os podáis poner en los 3 puntitos anclar, ¿vale? Y de esa manera las veréis siempre. Alex, sí. Si puedes, quita la pantalla para que nos podáis ver a todas las personas que vamos a estar aquí, y ahí podréis ver a Olga, que está haciendo la interpretación de lengua de signos, y como os decía Lara, simplemente marcáis en los 3 puntitos en la ventana a la derecha y ahí le podéis dar o fijar vídeo o anclar, porque dependiendo de la configuración que cada uno tenga en su Zoom, podrá venirle una característica u otra. Y así siempre. Cuando esté Olga haciendo la interpretación, si le dais a anclar, vais a verla siempre. En el momento que cambie y sea Ana la que va a estar haciendo la interpretación, simplemente le dais en los 3 puntitos, ancláis su vídeo y así siempre la veréis. ¿De acuerdo? Más cositas. Bueno, vamos a contaros cómo vamos a funcionar. Ahora vamos a dar paso a los protagonistas de esta mañana, ¿no? Que son Nel, Elena, Fernando y también un invitado que hoy no ha podido estar, pero que sí que nos va a acompañar, que es Jesús Celada, ¿no? Entonces, comentaros. Queremos que este rato que vamos a compartir sea lo más participativo posible, pero obviamente como vamos a ser muchas las personas que vamos a estar a la vez, ¿cómo lo vamos a hacer? Os vamos a invitar a que vayáis haciendo preguntas a lo largo de todo el ratito que vamos a compartir. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, Lara va a poner en el chat el medio por el cual vamos a hacer las preguntas, que es a través de la página www.menti.com, ¿de acuerdo? Entonces, os metéis ahí y ponéis el código que Lara va a poner, que es 4751863. Ahí podréis escribir vuestras preguntas. Si va dirigida a Nel, podéis poner Nel, la pregunta que sea, Elena, la pregunta que sea, o para Fernando. O si queréis que sea general y os da igual quién os la conteste, podéis poner general y ya está, ¿vale? A lo mejor no se os ocurre ninguna pregunta, pero cuando os metáis en www.menti.com y pongáis el código, vais a ver que va a haber personas que ya habrán hecho preguntas. Podéis votarlas, ¿vale? Es muy sencillo. Os aparecerá una manita, le dais a la manita y esta pregunta es la que quiero que sea respondida. Os contamos todo esto para que podáis, a lo largo de todas las charlas que vayan haciendo Nel, Elena, Jesús, Fernando, pues todo lo que se os vaya ocurriendo, que lo vayáis pensando y que vayáis poniendo las preguntas. ¿Cómo vamos a hacer? Obviamente tenemos el rato que tenemos para compartirlo con vosotras y con vosotros, con lo cual las preguntas que sean más votadas serán las que a las que atenderemos primero, y también, por supuesto, que tengan que ver con el tema que hoy nos ocupa y también que dé tiempo a ser respondidas en el tiempo que nos queda, ¿vale? Por lo tanto, va a haber preguntas que inevitablemente, probablemente no nos dé tiempo a responder, pero bien estará porque, bueno, estoy segura que vamos a pasar un rato lo más agradable posible.
Si hubiese alguien que no se puede meter en la herramienta que os hemos facilitado, no pasa nada. Nos escribís por el chat la pregunta y nosotras automáticamente estaremos pendientes y la incorporaremos. ¿De acuerdo? Lara, ¿queda alguna instrucción más? Ninguna en principio, lo único que nuestra herramienta de comunicación, como os comentaba Natalia, va a ser el chat en general, y luego para las preguntas os pedimos que las personas que podáis, por favor, la incluyáis en www.menti.com. Y yo creo que hasta aquí vamos a empezar con lo importante. Me vais a dejar que vaya presentando a los ponentes para aquellas personas pues, que a lo mejor se conecten, ¿no? Y además no las puedan ver. Entonces, nuestro primer ponente, como no podía ser de otra manera, va a ser Nel. Nel González Zapico es presidente de la Confederación de Salud Mental España. Es familia de una persona con un problema de salud mental. Llegó al movimiento asociativo de Salud Mental España allá por el año 2000 como voluntario en la asociación AFESA-FEAFES de Asturias en Gijón. En 2004 ocupó el cargo de presidente de AFESA Asturias y desde 2005 participa en el órgano de gobierno de la Confederación de Salud Mental, habiendo ocupado diferentes cargos como puede ser vocal, tesorero, secretario, vicepresidente y ya desde 2015, la presidencia. Es además presidente del CERMI estatal y patrono de la Fundación 11. Bienvenido, Nel. Encantadas de que hayáis contado un año más con nosotras y te doy paso para que puedas comentarnos, ¿no? Muchas gracias, Lara. Buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias también a todas las personas que hoy nos acompañáis desde vuestras casas o desde vuestros lugares de trabajo. Salud Mental España os agradece de corazón que dediquéis un rato a compartir con nosotros las reflexiones que hoy queremos tratar aquí acerca de cuál es la situación de la salud mental en la actualidad, en el actual contexto que estamos viviendo. Quiero dar las gracias también a las personas que me acompañan hoy en esta jornada. Elena Briongos, presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León, y Fernando Lamata, miembro del Consejo Consultivo de Salud Mental España. Me gustaría también excusar la presencia de Jesús Celada, el director de Política de Apoyo a la Discapacidad, que aunque finalmente no ha podido acompañarnos por tener que acompañar al ministro a una comparecencia en el Senado, no deja de mostrarnos su apoyo a través de un vídeo que veremos un poco más tarde. Hoy abrimos una serie de webinars que tendrán lugar a lo largo del mes de octubre con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Y lo haremos bajo el lema Salud Mental y Bienestar, una prioridad global. Sabemos que si este fuese un Día Mundial de la Salud Mental habitual, como los que hemos organizado otros años, estaríamos compartiendo espacio y no en la distancia. Pero 2020 no está siendo un año como los demás. Hemos tenido que adaptarnos como el resto de entidades para intentar llegar a las personas que están interesadas en la salud mental, un ámbito que está cobrando especial relevancia en los tiempos que corren. Según la Organización Mundial de la Salud mental es una de las áreas más descuidadas de los sistemas públicos de sanidad, lo cual es especialmente preocupante en el contexto de la pandemia, ya que las consecuencias de la COVID-19 están teniendo un impacto en la salud mental de las personas. La OMS ha realizado una encuesta en 130 países que acaba de revelar que en los últimos meses el 60% de las personas que seguían tratamientos han sufrido interrupciones en los servicios de psicoterapia para las personas más vulnerables. Este órgano internacional lleva advirtiendo desde el principio de la pandemia que sus consecuencias en la salud mental pueden ser muy graves si los países no hacen nada para remediarlo. De ahí que el lema de este año gire en torno a aumentar los recursos en este ámbito. Porque no lo olvidemos, no hay salud sin salud mental. La salud mental y el bienestar son un derecho de las personas. No caigamos en el error de pensar que es un privilegio, porque no lo es, y menos todavía en el actual contexto. La pandemia hace aún más urgente que la salud mental se convierta en una prioridad en la agenda política. No podemos pensar a corto plazo. La salud mental de la población se enfrentará a una grave crisis si no hacemos nada para evitarlo. Si el Estado no invierte los recursos suficientes,
A esto hay que añadir que los datos previos a la pandemia siguen ahí. 1 de cada 4 personas en el mundo ha tenido, tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Y los trastornos mentales serán la primer causa de discapacidad a nivel mundial en el año 2030. Partimos de una desventaja. A la salud mental siempre se le han dedicado pocos recursos. Ha sido la hermana pobre de la sanidad. No me refiero únicamente a lo que podría parecer más obvio. Por ejemplo, que España tiene 4 veces menos profesionales de psicología en la sanidad pública que la media europea. Me refiero a que la salud mental es transversal, lo que significa que se encuentra en todos los ámbitos de nuestra vida y que concierne a todas las personas. Por eso, este Día Mundial se compone de 4 webinars en los que vamos a tocar temas fundamentales, como son la inversión en salud mental en el ámbito sociocomunitario, la educación, en la atención a las personas vulnerables y en el empleo. ¿Hacia qué modelo de atención debemos tender en salud mental? ¿Cómo afrontar las consecuencias de la pandemia en la salud mental y el bienestar de la población? ¿Cuáles son las ventajas de un sistema educativo inclusivo y de implantar una asignatura de educación emocional en las escuelas? ¿Por qué la tasa de desempleo de las personas con problemas de salud mental sigue siendo la más alta de todos los tipos de discapacidad? ¿Y cómo podemos atender mejor a las personas de grupos sociales vulnerables, como las personas sin hogar, los migrantes, la población reclusa y los ancianos? Todas estas cuestiones son las que vamos a abordar a lo largo del mes de octubre con la ayuda de expertos relacionados con cada uno de estos ámbitos. Estaremos encantados de que nos acompañéis en este camino y de que participéis y forméis parte del debate que nos gustaría generar en torno a estas cuestiones. Quiero hacer hincapié en que estamos a tiempo de invertir los recursos económicos y humanos que sean necesarios para dar a las personas la atención en salud mental que merecen. Esta es una reivindicación histórica en Salud Mental España, que con la situación actual y como hemos comprobado por la experiencia de nuestro movimiento asociativo, es más urgente que nunca. De nuevo, quiero agradeceros a todas las personas que estáis detrás de la pantalla. Muchas gracias por estar ahí. Nosotros en Salud Mental España decimos que la salud mental va con todos, es cuestión de todos. Y sin más, cedo la palabra a mi compañera Elena Briongos, que leerá el manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental. Muchas gracias, Nel. Buenos días, Elena. ¿Me vas a dejar que te presente para las personas que están actualmente pudiéndonos ver en directo? Bueno, Elena Briongos, como bien ha dicho Nel, es presidenta de la Federación de Salud Mental Castilla y León. Lo es desde 2019, siendo la primera persona con experiencia propia en salud mental en ocupar este cargo. Además, es también presidenta de la Asociación Salud Mental Aranda y miembro del Comité Pro Salud Mental en primera persona de la Confederación desde sus inicios, del cual ella fue impulsora en el 2009. Además, lleva participando desde hace más de 10 años como formadora y facilitadora también en las diferentes acciones formativas del programa Prosper. Sin más y sin menos, Elena, te doy paso para que puedas leer el manifiesto que nos comentaba Nel. Muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias a todos. Yo creo que yo estoy emocionada. Esto es un privilegio. Lara me ha dicho muchos cargos y me ha comentado muchas cosas, pero yo creo que principalmente lo que soy es una persona como todos los que estamos aquí, y lo que hacemos los que estamos aquí, los que nos estáis viendo, es luchar por nuestros derechos, no hay otra, ¿no? Entonces hemos coincidido, bueno, yo he participado muchas veces en la proclamación del Día Mundial de la Salud Mental en Confederación. Pero siempre estuviéramos aquí delante o aquí detrás, siempre había gente al lado. Quiero decir, siempre antes de leer o cuando acababas de leer, siempre había un cruce de ojos, de miradas, de bien, y ahora eso es lo que echo de menos, porque creo que lo echamos todo el mundo. Quiero decir, es que yo, bueno, en fin, aquí me pondría muy emocionada y creo que no tengo que entrar más. Decir solo que yo siento que tanto la Red Estatal de Mujeres como de Confederación como el Comité
salud mental están aquí conmigo y sé que hay gente que está viéndonos y gente que estará en su casa y gente que no habrá podido salir de su casa, pero que estamos ahí. Esa es un poco la línea. Además es que, como ha dicho Nel, que bueno, es un proceso y es un trabajo muy grande que llevamos haciendo durante mucho tiempo, pero cualquier pequeño logro, que además tenemos, no tenemos pequeños logros, tenemos muchos, muy grandes logros, pues están ahí. Y nada más, yo creo que gracias a Lara, gracias me hace mucha ilusión que el manifiesto salga en lengua de signos. Me resulta curioso y ya lo hemos hecho más veces, pero también es otra forma de acercar a más gente aún, ¿no? al manifiesto. Bueno, voy a intentar leeroslo. Y bueno, luego me decís. Salud mental y bienestar, una prioridad global. En el Día Mundial de la Salud Mental, la Red Estatal de Mujeres de la Confederación y el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona os hacemos partícipes de nuestro mensaje de libertad y de nuestra esperanza en un tiempo mejor. En un momento en que la humanidad debe acertar con su futuro, la idea de una salud mental de calidad para todas las personas emerge con fuerza, pues estamos, sin duda, ante uno de los principales condicionantes del bienestar global. La salud mental en positivo todo lo condiciona e impregna con sus fundamentos los vacíos que producen el silencio y el olvido de quien no sabe hacia dónde camina. Cuando lo invisible se hace visible, la luz alumbra el destino. Es ahora que debemos dibujar un escenario que nos lleve al deseado bienestar y a su entendimiento natural. En primer lugar, tenemos que lograr que todos los procesos que rodean a la salud mental se definan desde el enfoque de los derechos humanos. Este enfoque debe ser anterior a la práctica, en la lógica de que la dignidad humana no puede aplazarse. En segundo término, debemos establecer cauces para la participación en sociedad de nuestro colectivo, en la seguridad de que solo en el rol social la salud mental encuentra su equilibrio y plenitud. Es quizá la inclusión el sueño más compartido. Por fin, debemos sumar a nuestra causa el mayor número de voluntades, en la certeza de que la conciencia colectiva nos llevará a un espacio de comprensión. La comprensión es la única palabra capaz de derrotar el estigma. El bienestar se explica con sencillez. Es sonreír sin esperar nada a cambio. Es paridad en la perspectiva de género. Es construir una naturaleza sostenible. Es fundirse con el entorno. Es abrirse al diálogo. Es denunciar la precariedad que nos atenaza. Es desoír el prejuicio. Es lograr una educación basada en la diversidad. Es disfrutar de un proyecto de vida independiente. Mientras tanto llega el soplo de vida, debemos endurecer nuestra capacidad de respuesta y descubrir un nuevo estado de ánimo, la resiliencia. Todas las personas somos esenciales. Sí, todas las personas somos esenciales en la misión de responsabilidad, la cooperación y el respeto. Si proyectamos estos principios hacia el mundo de lo posible, lograremos los efectos curativos de ese horizonte que es el bienestar. La agenda de la comunidad internacional es la agenda de la salud mental. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nos dice que no hay salud sin salud mental. Cuantos más pasos demos en la promoción, en la prevención, en favor de modelos de recuperación respetuosos, menos espacio habrá para la discriminación, la exclusión y la injusticia. El ejercicio de medidas coercitivas debe ser contrarrestado con la inversión en recursos compatibles con el desarrollo personal. Verdaderamente, la salud mental y el bienestar deben ser una prioridad global. Gracias por escuchar nuestro mensaje, porque al escuchar desaparecen las barreras de la incomunicación, desaparecen las cadenas y despertamos en un mundo nuevo, el mundo del bienestar. Nuestro recuerdo a todas esas personas como nosotras cuyas luces un día dejaron de brillar, ahora caben en nuestros corazones.
Muy bien, Elena, muchísimas gracias por la lectura. ¿Hemos tenido alguna dificultad? ¿Alguna persona ha tenido alguna dificultad para escucharte? Ya le hemos dicho que podía hacer uso de los subtítulos, o sea que ningún problema porque teníamos plan B. Así que muchísimas gracias por tu participación. Si os parece a todos los, tanto ponentes como los espectadores, teníamos una pequeña sorpresa que no hemos anunciado al principio. Estamos dibujando todo lo que de momento ha dicho Nel, Elena, pues vamos haciendo unos apuntes visuales para que tengamos un recordatorio de esta sesión y vamos a seguir de esta manera también haciéndolo con los diferentes ponentes, incluso con algunas preguntas que hagáis, que lo podréis ver posteriormente en redes y la Confederación de Salud Mental España pues nos lo podrá compartir. Entonces, obviamente os lo queríamos compartir para que vierais que está iniciándose la lámina, que es una lámina que se hace absolutamente en directo y que tengamos pues un recordatorio visual de lo que hoy aquí está sucediendo, ¿no? Así que de nuevo, Elena, muchísimas gracias por tu intervención. Lara, puedo decir que que estoy en un entorno rural y las conexiones son como son las conexiones, a ver si las mejoramos. Bueno, y otra cosa es que este manifiesto se va a leer en muchas confederaciones, en muchas asociaciones, quiero decir que esto lo puede leer también cualquiera, que también es importante, que es la fuerza, ¿no? Que es un manifiesto que lee mucha gente y que comparte y que tiene mucha gente. Nada más. Fenomenal, Elena. Sí, hemos avisado también por el chat que podías tener algunos problemillas de conexión, pero en general se te ha oído el discurso y efectivamente pues será leído en otras confederaciones y federaciones, ¿no? Así que muchas gracias. Muy bien, pues después de proyectar la lámina de Alex, si quieres, Alex, dejamos de proyectar para que nos podáis ver a todos los panelistas. Vamos a hacer paso a Jesús Celada, que como os comentaban, pues no va a poder asistir hoy al encuentro. Es director de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y ha tenido la deferencia de podernos enviar un vídeo con la intervención que iba a hacer hoy. Sí querría deciros que es ingeniero en topografía, geodesía y cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid. En 2011 se incorpora al Real Patronato sobre la Discapacidad y en el año 2015 fue nombrado subdirector general del Diálogo Civil de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, dirigiendo así las secretarías de la Fundación del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, del Consejo del Protectorado de la ONCE y del Consejo de Protección de la Cruz Roja Española. Disculpadme que esté leyendo, pero son tantos títulos que no me quiero equivocar en ninguno. Entonces, si queréis, damos paso al vídeo de Jesús Celada, que ha tenido, pues, digamos, el detalle de podernos enviar un vídeo con su intervención. Sí, voy a ello. Antes de nada, os recordamos, como vamos a proyectar un vídeo, para que no perdáis nada, las personas que lo necesitéis, está Ana haciendo la interpretación con lengua de signos. Entonces, os recuerdo que podéis anclar su vídeo para poder estar viendo absolutamente todo. Así que voy para allá, os lo compartimos. Si me deja. Ay, no me deja ahora. Considerando que la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental cumple 28 años, que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y que en ella participan numerosas personas y entidades del Estado español y de todo el mundo. Considerando que la salud mental es parte integral de la salud y que no hay salud sin salud mental. Considerando que es necesario defender un acceso universal y equitativo a los servicios de cuidado y prevención de la salud mental. Considerando también que el lema de este año, Salud Mental y Bienestar, una prioridad global, busca reivindicar que todas las personas que lo necesitan ejerzan su derecho a acceder de forma gratuita a unos servicios públicos de salud mental de calidad y además adecuados a las necesidades de cada persona. Considerando que para la necesaria promoción de la salud mental y prevención es preciso un aumento de la inversión en salud mental, ya que los recursos destinados a este ámbito son claramente insuficientes. Considerando que la aparición de la pandemia debida al COVID-19 provocará previsiblemente importantes consecuencias que afectarán de forma directa a la salud mental de la población y, por último, considerando que 1 de cada 4 personas ha tenido, tiene o tendrá
un problema de salud mental a lo largo de su vida, según datos de la Organización Mundial de la Salud, yo, Jesús Celada, director de Políticas de la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, proclamo este día el Día Mundial de la Salud Mental en Madrid, España, e insto a quienes ostentan responsabilidades públicas, agentes sociales, organizaciones no lucrativas, medios de comunicación, sociedades científicas, empresas, estudiantes y profesionales de la salud, de la atención social, de la educación, profesionales del empleo y del derecho, y a toda la ciudadanía a que, primero, reivindiquemos una mayor inversión en salud mental, un refuerzo de la atención primaria y una mayor formación a los y a las profesionales. Segundo, fomentemos un modelo de atención comunitaria, con profesionales de distintas disciplinas, basado en el diálogo, en la escucha y siempre en un entorno domiciliario. Tercero, pongamos el foco en la educación inclusiva y en la implantación de una asignatura de educación emocional. Cuarto, demandemos que la salud mental se cuida en el entorno laboral y que se fomente el empleo en personas con problemas de salud mental. Y quinto y último, pongamos en marcha las medidas necesarias para garantizar una adecuada atención a la salud mental de las personas más vulnerables. Por último, insto a mis conciudadanos y a mis conciudadanas a que participen de una manera activa en las actividades con las que se conmemorará este día, el Día Mundial de la Salud Mental de este año, el año 2020, con el ánimo de que la atención a la salud mental alcance el lugar que le corresponde. Bueno, continuamos. Muy bien, pues agradecemos muchísimo que Jesús Celada haya podido enviarnos el vídeo de su intervención para poder proyectarla hoy aquí con vosotros y vosotras. Vamos a pasar a nuestro próximo ponente para después poder pasar al turno de preguntas que estamos preparando para poder dinamizar un poquito el debate de las personas que tenemos ahora como ponentes. Entonces pasamos, como bien os decía, a hablar con Fernando Lamata, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación de Salud Mental España. Es licenciado, como sabéis, en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y especializado en Psiquiatría por la de Santander. Fue director del INSalud en Santander y en Madrid y después dirigió hasta 1991 la Escuela Nacional de Sanidad, cargo que a su vez compatibilizó con la vicepresidencia ejecutiva de la Fundación Jiménez Díaz. Ha sido director general de Planificación, Formación e Investigación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha, tras lo cual regresó al Gobierno como secretario general de Sanidad. En julio de 2013 fue seleccionado como miembro del panel de expertos de la Comisión Europea sobre la investigación en salud. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, amigas y amigos. Muchas gracias por invitarme a los actos de celebración del Día Mundial de la Salud Mental. La atención en salud mental requiere una inversión urgente. Alzamos hoy la voz para reivindicar que todas las personas que lo necesiten tengan acceso a unos servicios públicos de salud mental de calidad y adecuados a sus necesidades. Hoy, en España, todavía esto no es así. Debemos exigir que los gobiernos destinen más recursos y que utilicen los recursos disponibles de forma más eficiente. Por eso es oportuno que hagamos un balance de avances y retrocesos para fijar objetivos de futuro. La democracia y la Constitución de 1978 dieron un impulso al reconocimiento de los derechos humanos, también a los de las personas con problemas de salud mental. En 1983 surgió FEAFES, la actual Confederación Salud Mental España. Ese mismo año se constituyó la Comisión para la Reforma Psiquiátrica, cuyo documento final se publicó en 1985. Y un año después se aprobó la Ley General de Sanidad. Fueron pasos importantes. En el artículo 20 de la citada ley se recoge la plena integración de la atención a la salud mental en el sistema sanitario general y se define un modelo de salud mental comunitaria. Poco a poco se crearon centros y equipos de salud mental, así como unidades de psiquiatría en hospitales generales, y se desarrollaron, en colaboración con el movimiento asociativo, programas de rehabilitación
servicios de empleo, viviendas tuteladas y otras atenciones. De esta forma, muchas personas con problemas importantes de salud mental pudieron recuperarse y viven hoy con autonomía. Al mismo tiempo, como resultado de la reforma, se fueron cerrando camas en hospitales psiquiátricos tradicionales. De 43.000 camas en 1978 pasamos a 12.000 camas en 2011, una reducción del 72% en 30 años. Sin embargo, desde 2011 ese número de camas no se ha reducido. En los últimos 10 años la reforma se frenó. ¿Qué estaba pasando? Pasó que cuando todavía estábamos a mitad de camino en dotación de recursos para desarrollar plenamente los servicios de salud mental comunitaria, en 2008 explotó la burbuja financiera de Estados Unidos, iniciando una crisis económica que arrasó el planeta. Las hipotecas basura y los productos financieros tóxicos permitieron ganar enormes sumas de dinero a los ejecutivos de los bancos y los fondos de inversión, pero arruinaron a millones de familias. Es la nueva economía financiera global, la revolución de los ricos que había empezado a finales de los años 80, impulsada por el neoliberalismo. La consecuencia fue un freno a la economía real de todos los países, provocando la caída de los ingresos fiscales. Entonces, en lugar de reformar el sector financiero y controlar los movimientos de capitales, fortaleciendo el sistema fiscal internacional y eliminando los paraísos fiscales, lo que vimos es el refuerzo de los culpables de la catástrofe. Los gobiernos decidieron rescatar a los bancos con el dinero de los contribuyentes y al mismo tiempo acordaron no aumentar la deuda pública. Solución: recortar el gasto social y dentro de él los servicios de salud mental. Así, entre 2009 y 2018, el gasto sanitario público ajustado en euros constantes por edad se redujo en un 20%. En salud mental la reducción fue todavía mayor. Además, en 2009, como recordamos, la financiación sanitaria era todavía insuficiente y no había alcanzado la media de la Unión Europea. Hoy, para poder alcanzar ese gasto de la media de la Unión Europea, deberíamos destinar el 8,3% del PIB, que supondría 100.000 millones de euros anuales, o sea, un 29% más que el gasto actual. Y en salud mental. La inversión actual en servicios de salud mental en España puede estimarse en 4.000 millones de euros, solo un 5,16% del gasto sanitario público total. Además, un 42% de ese gasto se destina a medicamentos y un 17% a hospitales psiquiátricos tradicionales, que son gastos muy ineficientes. Mientras tanto, en Reino Unido, Alemania, Francia o Suecia, el gasto en servicios de salud mental es el 10% del gasto sanitario público total. Ese debe ser nuestro objetivo, el 10% del gasto sanitario público total. En resumen, después de importantes avances que se impulsaron gracias al esfuerzo de los profesionales sanitarios, de las familias y de las personas con problemas de salud mental, en los últimos 10 años estamos viviendo un retroceso. No solo por los recortes y la reducción de recursos, sino también por un cambio de orientación hacia un enfoque biológico, farmacológico, hospitalocentrista, que es ineficiente y limita la autonomía de la persona y la recuperación integral. ¿Por qué reclamamos una mayor inversión en salud mental? ¿Es acaso un capricho, una ocurrencia de gente bien intencionada? Desde luego que no. Decimos que es justo invertir en salud mental porque la carga de enfermedad por salud mental supone entre el 10 y el 25% de la carga de enfermedad por todas las causas y solamente dedicamos un 5,16% del gasto sanitario público, la mitad. Decimos que es necesario invertir en salud mental porque según la encuesta nacional de salud, un 10,8% de la población presentaba problemas de salud mental en el último año y solamente la mitad, un 5,4%, habían accedido a la atención sanitaria que precisaban. Es razonable invertir en salud mental, porque el tiempo de espera para consulta en el Sistema Nacional de Salud, en promedio, son casi 3 meses, y un 35% esperan más de 6 meses. Si en cualquier problema de salud estas esperas producen incertidumbre y dolor, en salud mental, además pueden suponer el abandono o un agravamiento que hace muchísimo más difícil la recuperación.
es preciso invertir en salud mental, porque por falta de acceso a servicios de salud mental comunitarios o por falta de prevención, la tasa de ingresos hospitalarios ha aumentado un 31% en los últimos 10 años. Pensamos que es más eficiente invertir en salud mental, porque los estudios muestran que por cada euro invertido se recuperan 4 o 5 en bienestar social y productividad económica. Es urgente invertir en salud mental, porque la esperanza de vida al nacer de las personas con problemas de salud mental es 10 a 20 años menos que la media de la población general, debido a su dificultad de acceso a los servicios sanitarios para prevenir o tratar otros problemas de salud. Nos interesa invertir en salud mental porque tú o yo o una persona de nuestra familia padece o va a padecer a lo largo de nuestra vida un problema de salud mental. Y entonces quizá lleguemos tarde. Y afirmamos que es una exigencia moral invertir en salud mental porque sabemos que cada día 10 personas deciden quitarse la vida en nuestro país. Cada día. Y en muchos casos esos suicidios se podrían haber prevenido o evitado con los medios adecuados. ¿No les parecen razones suficientes? ¿Razones de peso? Amigas y amigos, la pandemia de la COVID-19, declarada en marzo de este año, está suponiendo un nuevo golpe a la humanidad. Un tremendo desafío. Más de 1 millón de muertos, más de 35 millones de personas contagiadas y un enorme impacto negativo a la economía española e internacional. En esta nueva crisis, las personas con problemas de salud mental sufren sus consecuencias de manera más dura. La incertidumbre, el aislamiento, la depresión y la ansiedad, nuevos recortes en servicios sociales, nuevos retrasos en la atención necesaria. No podemos permitir que la pandemia sea una coartada para reducir los derechos humanos y debilitar más la sanidad pública. Por el contrario, debería ser una oportunidad para reforzar los servicios sanitarios públicos y reforzar la solidaridad, porque solo juntos podremos superar este desafío. Debemos recuperar y consolidar el Sistema Nacional de Salud y en ese proceso es necesario reivindicar que se priorice de forma muy exigente el desarrollo de los servicios de salud mental. Eso significa incrementar el gasto sanitario público en salud mental hasta 8.000, 10.000 millones de euros anuales. Se podrá decir, es mucho, es una utopía, pero ¿no es acaso justo? ¿No vemos que invertimos la mitad de lo que corresponde por carga de enfermedad? ¿No vemos que la mitad de la gente que lo necesita no puede acceder a los servicios? ¿No vemos que los países avanzados de la Unión Europea gastan el doble en salud mental? Pero no solo reclamamos más recursos, reclamamos que se orienten mejor. Reivindicamos programas de prevención y promoción porque más vale prevenir que curar. Reivindicamos el modelo de atención comunitaria porque es más eficiente. Queremos recibir la formación y el apoyo necesarios para gestionar nuestros procesos de salud y enfermedad con autonomía. Es preciso mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y con los servicios sociales. Garantizar la equidad entre comunidades autónomas. Dotar los equipos de salud mental y tratamiento asertivo comunitario completos por cada 40.000 habitantes. Incorporar el enfoque de género. Cerrar definitivamente los hospitales psiquiátricos tradicionales y erradicar las prácticas de contención involuntaria aquí y en todo el mundo. Garantizar alojamientos en viviendas o residencias con la dotación adecuada, evitando la reinstitucionalización. Dotar los servicios y programas comunitarios para rehabilitación, entrenamiento laboral y apoyo en el empleo. Reducir el gasto en medicamentos un 50% mediante reducción de los precios abusivos y del consumo inadecuado. Y desarrollar programas específicos para las personas recluidas en prisiones, así como para las personas sin techo con problemas de salud mental. Y elaborar un informe anual para evitar que la vulneración de los derechos humanos de estas personas sea invisible. Nos dirán, todo esto está muy bien, pero ¿de dónde podemos obtener los recursos para desarrollar estos programas? La única forma de poder garantizar los derechos humanos y especialmente los derechos sociales, como la atención sanitaria, son los impuestos justos y progresivos. Es decir, aportar todos en función de nuestra renta, de nuestros ingresos y nuestra riqueza. Lo demás es engañarnos. Sin impuestos justos
no hay derechos sociales. Si comparamos los ingresos públicos anuales de los países de la Unión Europea y de España en 2019, vemos que los países de la Unión Europea recaudaron en promedio el 46,2% del PIB, algunos hasta el 52%. En España solamente recaudamos el 39,1%. Si lo hiciéramos tan bien como la media de los países de la Unión Europea, recaudaríamos 7,1% más, es decir, 89.000 millones de euros más. Este es el boquete fiscal, 4 veces más de lo que necesitamos para completar los presupuestos sanitarios públicos. Pero además se debería reducir parte del gasto en la deuda pública injusta. La deuda pública española se duplicó desde 2010 por culpa de los rescates bancarios. Y cada año gastamos 100.000 millones de euros para pagar esta deuda. ¿No os parece que debería pactarse una reducción significativa de esta carga inmoral? Al menos deberíamos intentarlo. Amigas y amigos, en los últimos 10 años hemos vivido un deterioro de los servicios públicos, gota a gota, milímetro a milímetro, y vamos aguantando creyendo que debe ser así, que no hay otro remedio, casi volviendo a pedir limosna a los gobiernos y a las grandes corporaciones. La pandemia es otro golpe importante, inesperado. Los poderes económicos han reaccionado defendiendo sus posiciones. Y según leía esta mañana en un informe de una gran consultora, desde mayo hasta julio las grandes fortunas han crecido en su riqueza en un 27%. Por ejemplo, en las vacunas para la COVID han logrado forzar a los gobiernos para que concedan patentes y hagan compras anticipadas, en lugar de una vacuna universal de todos, sin patente y a precio de coste. Pero nosotros sabemos que puede ser de otra manera. Nosotros hemos vivido, como decía Nel, hemos vivido en primera persona un cambio de la psiquiatría manicomial a la salud mental comunitaria. Es verdad que no está completamente desarrollada y que en algunos sitios está bastante maltrecha, pero sabemos que es posible. Sabemos también que los recursos están, pero que se los llevan otros, más fuertes. Tenemos, pues, que sumar fuerzas. Tenemos que agruparnos, cargarnos de razón e insistir una y otra vez en que es posible una buena atención a la salud mental y que existen los recursos para ello. Gracias a vuestro esfuerzo en estos años de crisis, aunque con retrocesos, hemos vivido también muchos avances importantes, experiencias que nos animan a seguir adelante. Uno de los aspectos que más valoro es la evolución y el trabajo de la Confederación Salud Mental España y de todas las federaciones autonómicas y asociaciones provinciales. Y para mí tiene especial importancia el Comité Pro Salud Mental en primera persona, surgido en 2009. Conocer a estos expertos, personas que han superado su problema de salud mental y que tienen fuerza, como Elena, para llevar una vida autónoma y liderar un proyecto de cambio en el movimiento asociativo. Haber conocido personas como Luis, Vicente, Basilio, la propia Elena, José Luis y tantos otros, luchando por cambiar las cosas, es la mejor razón para que sienta que podemos y que vamos a ganar este reto. Ellas y ellos, en sus manifiestos, dicen que tienen 2 certezas. Primero, la condición humana se adquiere cuando se dignifica la salud mental, nunca antes. Y segunda, nuestro mayor enemigo es la inacción. El cantor Horacio Guaraní escribió estos versos. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en la tribuna por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Yo estoy seguro que la Confederación Salud Mental España seguirá levantando su voz en defensa de las personas que sufren, en defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental y de sus familias. Estoy seguro que, como hizo José María Monge, como hacen él, como hacéis todas y todos vosotros,
Si sumamos fuerzas, podremos superar estos desafíos. Muchas gracias a todas y todos por vuestro esfuerzo. Muchas gracias por esa convicción de que los derechos humanos de todas las personas son irrenunciables. Enhorabuena y feliz Día Mundial de la Salud Mental. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu aportación. Qué pena que no podamos estar presencialmente para darte un gran aplauso a todos los participantes que estamos en esta sesión. Están viéndonos 153 personas y no solo a Fernando, sino a Elena, Nel, muchísimas gracias. Hay gente que ya nos está haciendo preguntas y estamos deseando pues, poder entrar en esa parte de debate que tenemos planificada ahora. Y si os parece, pues vamos a entrar ya en esa parte porque la gente está deseando poder comunicarse con vosotros de alguna manera, ¿no? Tanto con Elena, con Fernando, con él. Tenemos preguntas para alguno de vosotros y vosotras y luego también en general, ¿no? Entonces vamos, si os parece, a empezar por la primera pregunta para que ya empecemos a interactuar. La primera pregunta es para Elena. Tenemos un participante que hace la siguiente pregunta, Elena. ¿Cuál debería ser el papel de las personas con problemas de salud mental en la atención a la salud mental? ¿Ya? Sí. Hombre, yo creo que el que está siendo un poco, pero es en atención a la salud mental. Yo hablaría un poco del asistente personal, que es una figura que ahora mismo hay gente que está formando para atender a otra gente, para poder, personas con un diagnóstico, con un problema de salud mental que se están formando para atender a la otra gente también, o sea, para poder, para mí esa es un poco la línea. Y luego, sí, en función de la atención mental yo creo que es eso, la asistencia personal para poder formar. No sé si lo he aclarado mucho. Bueno, esperemos que sí. Si alguno igualmente, aunque sean dirigidas hacia una persona, si el resto de ponentes, tanto Nel como Fernando, queréis hacer apreciaciones a esta pregunta, adelante. Es que no la he entendido muy bien, lo de la pregunta. Bueno, yo creo que también, si quieres, Elena, puedes ampliarla, o sea, si es más, si puedes responderla como cuál debería ser el papel de las personas con problemas de salud mental en la atención a la salud mental, creo que la has dejado resuelta un poco tu visión, ¿no? Que sería esta. Si os parece, continuamos con las siguientes. Apoyo mutuo, o sea, el apoyo mutuo también, ¿no? El apoyo mutuo, los grupos de apoyo mutuo, que es decir, que es un poco la empatía que uno tiene cuando ha pasado un problema de salud mental y conoce un poco lo que es, pues intentar dar ese apoyo a otras personas, pero también dentro de lo que digo yo del asistente personal es formar a una persona y que también cobre por eso, quiero decir que, bueno, esa es la línea un poco. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Nel, si quieres, desmuteate, Nel, que no se te oye. Sí, Nel. De hecho, la siguiente pregunta va a ir para Nel, ¿verdad que sí? O sea, que aprovecha. La pregunta era para Elena, pero no hay que olvidar también la necesidad que se avance a que las personas, hacia la figura del paciente experto, que el paciente pueda también participar en los equipos multidisciplinares que atienden al resto de la población. Lo de Elena es magnífico porque es una experiencia clarísima, pero ahí también se puede aportar más experiencia a los equipos multidisciplinares. Fenomenal. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta pregunta, Nel, va dirigida para ti. ¿Cuáles son las principales propuestas para mejorar la atención en salud mental que pueden suponer un beneficio presupuestario a medio plazo? Sin duda alguna, la intervención más importante sería la formación y la reforma en la atención primaria. Siendo la puerta de entrada al sistema público de salud, debe haber profesionales que puedan orientar y puedan atender a las personas y puedan, a su vez, por decir de alguna forma, paliar esas necesidades en la entrada. Y cuando haga falta los servicios especializados, pues se hará. Pero sin duda alguna la atención primaria. Otra cosa muy importante es que se dejen, como bien dijo Fernando, se orienten los recursos económicos a través de la medicina comunitaria. Tenemos experiencias absolutamente espectaculares que son
útiles que se pueden desarrollar, el modelo manicomial, el modelo que el hospital sea el centro, está bien hasta cierto punto, pero la sociedad ahora ya tiene otras necesidades. El otro día todavía teníamos una reunión y un profesional de la psiquiatría pues dijo textualmente que yo tenía mi opinión y él tenía la suya, y él llevaba 45 años trabajando por la salud mental de este país. Y yo dije, en ningún caso yo voy a hacer ningún juicio de valor sobre el valor ni la capacidad técnica del psiquiatra, pero yo lo que sí quiero es añadir un dato más. Hace 45 años, no era en el 2008, cuando este país firmó la Convención de la ONU de las personas con discapacidad. Por lo tanto, hoy día la bandera de los derechos humanos debe de estar encima de la mesa y no debe de mirarse por encima de ella. No hay otra atención posible en el futuro que no pase, que obvie los derechos humanos. Los derechos humanos, como Elena antes dijo cosas muy sencillas, los derechos humanos son el respeto a la dignidad, buscar los medios y efectivamente hay situaciones complejas, lo sabemos, pero si se ponen los medios y sobre todo si se pone la formación y la voluntad, los derechos humanos no serán violentados nunca. Muy bien, muchísimas gracias, Nel. Recordamos a todos los espectadores que podéis hacer preguntas a través de www.menti.com con el código, lo hemos puesto otra vez en el chat, ¿vale? Con el código 4751863. Estamos recogiendo todas vuestras preguntas y las estamos lanzando según las que están siendo más votadas. También estamos atentas a los comentarios que ponéis en el chat y todo lo que nos dé tiempo lo vamos a ir incorporando, ¿vale? Así que continuamos, Lara, con la siguiente pregunta. Sí, ¿no? La tercera pregunta es para Fernando. ¿Cuánto de prioritario debería ser el incremento de recursos, ya no solo económicos, en la atención primaria, que es la puerta de entrada a atención a la salud mental? Bueno, lo apuntaba antes Nel, es clave porque en nuestro sistema sanitario está la atención primaria en esa posición de puerta de entrada. Hay otros sistemas sanitarios donde puedes ir directamente al hospital o tener otro tipo de circuito, pero nuestro sistema es la atención primaria, la que de una manera comprensiva, integral, con intervención en la propia comunidad, está dando esa primera respuesta. Recibe la demanda y da la primera respuesta. Si esa atención primaria está, como está hoy, con una dotación insuficiente, no puede dar respuesta. El profesional sanitario, la médico, la enfermera, no puede dedicar el tiempo suficiente para preocuparse por ese problema de salud mental. Algunas de estas compañeras o compañeros me dicen que hasta el 50% de las personas que acuden a su consulta plantean un problema psicológico, una dificultad, una ansiedad, una depresión, alguna cosa que le hace pensar esto podría ser, aquí puede haber detrás algo, pero no tiene tiempo de preguntar más, de que se abra un poquito más, de generar el espacio de confianza. Por tanto, hace falta profesionales que puedan tener tiempo y que no tengan que ir a correr prisa. Ahora, con la pandemia, esto ya se ha hecho polvo, porque ahora están concentrados en la COVID y ahora no tienen tiempo para atender los otros problemas de salud y tampoco la salud mental. Por eso insistimos en que hay que reforzar la atención primaria. Hay que hacerlo en situación de normalidad, había que hacerlo, un 30% más de recursos necesita, y ahora en tiempo de pandemia había que hacerlo mucho más. Se ha aprobado un crédito por parte del Gobierno de España de 9.000 millones de euros para responder a la pandemia, gasto sanitario. Yo creo que ese gasto tendría que ir principalmente a atención primaria. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención. Tenemos ahora una pregunta para los tres, ¿verdad, Natalia? Eso es una pregunta para los tres. Voy allá. ¿Qué medidas y pautas veis más urgentes tomar en la estancia, en un ingreso en la planta de agudos de los hospitales de psiquiatría? ¿Veis más erradicar las contenciones mecánicas, la formación a sanitarios, etcétera? Venga, ¿quién se lanza?
Nel. Bueno, en primer lugar, yo tengo que reconocer que no tengo la experiencia vital de haber sido ingresado en una unidad de agudos, por suerte para mí, pero sí tuve el deber de ayudar a alguna gente cuando era voluntario en la Asociación de Gijón y ingresar a alguna gente convenciéndola. Y alguna gente asistía a muchos ingresos involuntarios. Se debe de tener clarísimamente que la dignidad humana debe estar por encima. Reconocemos la necesidad de los profesionales a la hora de atender adecuadamente por la falta de medios, reconocemos, pero la dignidad por encima de todo. Nunca se debe de violentar jamás los derechos humanos. Nunca se debe de amarrar a una persona, maltratar a una persona, porque está demostrado que eso no es terapéutico. Eso no sirve nada más que para generar un trauma mayor y un sufrimiento mayor. Si, desde luego, yo asistí en alguna experiencia a nivel mundial. Yo asistí con Celeste, en concreto, en Trieste, y vimos cómo entramos en una unidad de agudos donde había 3 chicas jóvenes atendiendo una unidad de agudos, donde había hombres de 2 metros de altura. 3 mujeres. Pero claro, tienen otra forma de atender a la gente. Es el diálogo, es la comprensión, es el conocimiento, son los apoyos sociales afuera, donde hay unos enlaces sociales que conocen los barrios, conocen los transeúntes, conocen las necesidades de la señora del quinto que rompió una pierna y necesita que se le suba la compra. Y estas personas son las que informan a las unidades de agudos y allí tienen todos los datos. Siempre puede pasar alguna cosa. Una cosa curiosísima que vimos allá, como decían, no, la gente está abierta, puede salir. ¿Y dejáis salir a algún paciente? Sí, cuando lo decide, sí. Solamente tomamos la prevención de avisar a los carabinieri por si pasa algo, para que estén. Pero la gente está protegida. Existe una forma social guapa que nos protegemos unos a otros, que no es la vigilancia compartida opresiva de la empresa norteamericana. Es una forma de solidaridad social y de generosidad social que debemos y podemos poner en práctica. Muy bien, muchas gracias, Nel. No sé si el resto de... Elena, por favor, sí, Elena. Adelante. Bueno, yo puedo hablar en primera persona de unos cuantos ingresos en agudos. Entonces, lo primero es que no se llegara no se tuviera que llegar a los ingresos en agudos, porque yo creo que si las cosas se solucionan antes, atención primaria, después psicólogos, psiquiatras, sí, no se tendría que llegar, porque no creo que tuvieran que ser necesarios. Cuando uno entra en una de esto de agudos está mal, se encuentra mal. Entonces, bueno, lo otro también, por supuesto, la coerción, el atar. Bueno, yo creo que eso es tortura, es tortura, y lo estamos diciendo y lo estamos intentando desde Salud Mental España eliminar completamente. Y luego también hay una cosa muy sencilla y como muy gráfica, que es que tú entras a una unidad de agudos y lo primero que te quitan es el bolso, el móvil si le tienes, o sea, te dejan sin ningún... Y no te puede visitar nadie ni te puede acompañar nadie, ningún familiar. A mí eso me parece una cosa tan ilógica. Si tú tienes cáncer o si tú te operan de la vesícula, hombre, lo primero que te hacen es atenderte a tu familia y procurarte apoyo, ¿no? Una persona con un diagnóstico, con un problema de salud mental, le meten allí en una habitación sin ayuda de nadie, casi sin... Eso es muy fuerte. Es decir, yo hace ya muchos años que no, yo me prometí la última vez, digo, o sea, es que yo, o sea, no entraré jamás no vuelvo a entrar en un psiquiátrico, pero jamás en mi vida. De momento lo estoy consiguiendo con muchísimos esfuerzos, pero quiero decir que es una experiencia que es negativa. O sea, que es que es otra cosa que hay ahí, que es que dices, bueno, te ingresan y es positivo para ti, o sea, a la salida. No. Un ingreso psiquiátrico de esas características o en agudos, normalmente, ya sé que a veces hay que cortar una serie de síntomas y que tú estás, pero es que no es positivo, no es positivo. No es terapéutico, Entonces, pues bueno, pues hay que incidir y hay que hablar muchísimo sobre todo esto porque no se está haciendo bien. Se está intentando hacer bien, pero no se está haciendo bien. Nada más, de momento. Muchas gracias, Elena. Fernando, adelante. Coincido plenamente con Elena y con Nel. Y lo único es reforzar esas ideas.
como decía Elena, lo mejor es no llegar a ingresar y, por lo tanto, reforzar esos servicios en atención primaria, en salud mental comunitaria. Yo he vivido algunos de estas situaciones y si la familia tenía más medios, si había un servicio social que podía apoyar, si había un asistente personal o un monitor que podía estar ahí, no hacía falta el ingreso, pero hacía falta ese recurso. Sin ese recurso no había más alternativa que ingresar. Y segundo, una vez ingresas, efectivamente, el enfoque de derechos humanos tiene que estar impregnando toda la atención, porque eso ya te va a dar unas pautas de mantener la identidad de la persona, de no tenerla aislada innecesariamente, de tener personal suficiente para evitar la contención mecánica forzosa, porque si tienes un personal bien entrenado y suficiente, no hace falta esa contención. Por lo tanto, esas ideas que se han comentado yo creo que responden muy bien a la pregunta. Bien, muchísimas gracias a los tres por la intervención. Tenemos, la verdad, preguntas muy interesantes. Ojalá nos dé tiempo. Tenemos hasta 1:30 a responder un porcentaje alto de las preguntas y la gente está participando mucho. La siguiente, que al principio la han enfocado a Fernando, pero luego va para los tres, bastante compleja, sería cómo solucionamos las listas de esperas para la atención a la salud mental en el sistema público. Diría yo cómo se podrían, ¿no?, solucionar. No sé si podéis aportar alguna idea o algún comentario respecto a esta pregunta. Bueno, Los recursos. Claro, es que lo que la jornada de hoy trata es que hay una insuficiencia de recursos importantes, que hemos de duplicar los recursos en salud mental. Es así, literal, hemos de duplicar esos recursos y mientras tanto no se puede hacer, mientras tanto no lo consigamos, pues los servicios van escasos. Y cuando un médico de primaria deriva a un psicólogo, pues tardará semanas, a veces más, meses, y eso no puede ser. Eso no. Esa lista de espera es, en el caso de cualquier enfermedad, es un problema, pero en el caso de la salud mental es gravísimo. Está llevando a cronificar un problema que podías haber resuelto de una manera sencilla. Por tanto, está claramente ligado al lema de la jornada de hoy que ha elegido la Confederación, que es la necesidad de invertir en salud mental. Esa es la causa. Muy bien. A mí me gustaría Sí, añadir una cosa más a lo que dice Fernando. Es tan sencillo como que muchas de las situaciones de emergencia en atención primaria de muchas personas son sintomáticas de algo que puede recrudecerse, no solamente cronificarse como una enfermedad. Y quiero incidir exactamente en los problemas que tiene la gente de ansiedad, de estrés, de tristeza, de depresión que llevan a la gente al suicidio. Eso es una tragedia y ya antes Fernando lo citó y eso debemos de tenerlo encima de la mesa también y deberíamos tener capacidad para decir a los responsables públicos, ¿sois conscientes de que esto ocurre por no poner los medios suficientes? No solamente nosotros queremos que se atienda adecuadamente porque hay cantidad de situaciones personales que en algunos casos deriven al suicidio que se podrían reconducir. Estoy totalmente seguro. Y aparte de eso, por otra razón muy importante, hay una auténtica carencia. Hablamos mucho de la desafección de la ciudadanía hacia la política, pero ¿qué afección voy a tener yo? ¿Qué afecto voy a tener yo por un sistema que si yo voy parezco el enemigo, llamo a la puerta y en vez de atenderme dicen ve otra vez a preguntar o a molestar? No, señores, debemos de sentirnos como sociedad atendidos y protegidos y entonces en esa confianza ganaremos para nuestra vida y para nuestra sociedad también. Yo estoy totalmente convencido de que tanta desafección tiene que ver porque el sistema público trata a la gente como si fueran no clientes, sino, bueno, vienes a molestar, quédate en tu casa, que eso no tiene importancia. Y detrás a veces hay mucha tristeza, hay mucha soledad, hay una enfermedad real, hay mucho que hacer. Por lo tanto, si queremos ganar en afección social, tenemos que atender adecuadamente desde lo público a las personas en su bienestar, fundamentalmente. Gracias, Nel. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta la lanzamos para Elena.
¿Vale? Vamos allá. ¿Qué herramientas o canales se deberían garantizar para lograr la plena participación de las personas con problemas de salud mental en su atención? Bueno, a ver, yo creo que tenemos dos ejemplos gráficos y ya probados muy importantes, que es el Comité de Salud Mental el de Salud Mental España y la Red Estatal de Mujeres. Es decir, yo creo que reunirnos para lograr acuerdos y para lograr unos objetivos en común como personas que tienen en común muchas cosas o que tienen en común, pues esa es la forma. Y la plena participación, pues desde hace muchos años yo creo que estamos participando todo lo que se puede como dentro del movimiento asociativo, porque afuera, si lo que se comenta también es fuera, pues primero es un empoderamiento tuyo, o sea, no la toma de decisión sobre tu vida, que tú tienes que tener la información suficiente, las fuerzas suficientes y la capacidad suficiente para decidir dentro de tu entorno y dentro de lo que tú eres, para decidir. Yo creo que es la toma un poco de conciencia, aunque eso a veces dice, no, es que la gente no tiene conciencia. Sí, o sea, la toma de conciencia tuya, el empoderamiento un poco y luego también, bueno, pues tener ganas de tener curiosidad y tener ganas de participar. Esa es así, bueno, sí en líneas muy generales, sin especificar mucho. Esa es un poco la idea. Muchas gracias, Elena. Tenemos otra que va un poco ligada a esto que estábamos comentando, que en esta ocasión es para los tres, y sería cómo podríamos unificar esfuerzos por parte de los psicólogos clínicos, de sanitarios y las personas que trabajamos en el ámbito social para tener más voz. Yo creo que eso tiene que ver también con la cultura, como dije antes, con la cultura social y con la decisión política. Eso no puede surgir de sindicatos de profesionales que decidan, porque no es misión de las personas aunque se unan, es misión de una estrategia global de Estado de protección del bienestar y de la salud mental de toda la población. Para eso hay que dotar recursos y, por supuesto, hay que formar a los profesionales y hay que orientar a los profesionales para poder hacer sinergia y poder hacer unos equipos transversales, eficaces, comunitarios y que tengan verdadera utilidad. Pero debe de ser una acción de Estado. No basta con el voluntarismo de que yo soy una asociación de psicólogos y quiero hacer las cosas bien y voy a ver si hablo con la Asociación de Enfermería de Salud Mental, que eso está muy bien. Pero eso debe de estar todo debe puesto y debatido y ser fruto de una decisión política y de decisiones administrativas. Muy bien, muchísimas gracias, Nel, por tu intervención. No sé si tanto Elena como Fernando podéis comentarnos vuestra visión sobre esta pregunta que nos hacen los participantes. Hombre, yo creo que lo que ha dicho Nel está bien, pero que además el movimiento de salud mental, las asociaciones tenemos ahí un papel fundamental, que es informar y reivindicar y llevar. Pero claro, sí que tiene que ser una toma política de decir esta es la línea que queremos y no otra, o que puedan acceder. Muchísimas gracias. Claro, es así. Ha de ser al final esa estrategia, pero fijaros, la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud lleva parada desde 2013. Entonces, ¿qué pasa si el gobierno o los gobiernos no responden, no asumen ese liderazgo para digamos, coordinar esa gran política? Pues tendrá que ser la gente, tendrán que ser las organizaciones. Y yo creo que es el balance, ¿no? Estoy de acuerdo con él que al final, para tener potencia y realmente, pues eso, subir los presupuestos, reducir la lista de espera, reducir las hospitalizaciones, todo eso requiere una estrategia de Estado y un presupuesto que lo respalde. Pero para que el gobierno responda, para que el gobierno asuma ese reto, ahí sí las organizaciones son fundamentales. Y la Confederación Salud Mental España yo creo que es clave porque puede tener ese liderazgo, ¿no? Lo está teniendo, pero puede insistir una y otra vez, ¿no? Porque si no, yo he sido político y me considero, sigo siendo, bueno, tú que has sido político, ¿no? O sea, que yo me considero, cuando hablo de los políticos o de los gobiernos,
estoy hablando a mí mismo, no es que critique a los demás, pero si no nos dais la vara, si no estáis encima, pues nos dormimos. Hay otros intereses. Fijaros que hay otros grupos de presión, industria farmacéutica, las compañías de seguros privados, que quieren otra cosa, quieren que el sistema público no funcione. Y tienen mucha fuerza y presionan en los gabinetes de los ministros todos los días están ahí. Entonces, hemos de contrarrestar esa presión para conseguir lo que decía él, que al final el gobierno, las instituciones públicas, asuman esta política como una política de Estado, claro. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por las intervenciones, que creo que están siendo muy completas. Creo que nos va a dar tiempo a hacer un par de preguntas más, ¿verdad, Natalia? Más o menos por los tiempos en función de lo amplias que sean. Así que, Natalia, ¿nos comentas la siguiente? Sí, para Nel. ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación y las redes sociales en la promoción de la salud mental? Agradezco, Natalia, la pregunta. Es una pregunta que parece lógico, pero es fundamental. Tener en cuenta que existen unos intereses o unas deformaciones profesionales en algunos medios de comunicación donde lo que abunda es el amarillismo. Por ejemplo, vosotros sabéis perfectamente que el trabajo de rehabilitador que lleva años funcionando en estas asociaciones, que llega a algunas personas, es lentísimo, es difícil, hay que convencer a las personas, gente poco a poco, como decía Elena, va conociéndose, va empoderándose, y todo eso, una noticia por un hecho triste que haya ocurrido, que haya afectado a alguna persona con algún problema de salud mental, que seguramente que llegó a esa situación por no estar debidamente atendida, por la falta de recursos públicos para atender a esa persona, pues automáticamente la prensa da una noticia y automáticamente toda la rehabilitación de años para muchas personas se pone en duda. Y se pone en duda en la persona que lo vive. Os cuento un ejemplo. Cuando yo empecé voluntario en el movimiento asociativo, yo era monitor de un taller de cuero y tenía 25 personas haciendo llaveros y tonterías esas para entretenerse, para aprender algo. Bueno, pues me acuerdo que pasó un hecho muy triste en Gijón y la gente que tenía en la mesa, había gente gravemente deteriorada y cronificada, y me decía, me acuerdo perfectamente de Kobe, que lideró la pregunta, decía ella que esta señora Scobie era farmacéutica, y decía ella, ay, madre mía, pero esto, yo puedo hacer eso también mañana, se me puede ir mucho más la olla y puedo hacer esto mañana. Y sufrían por lo que no les correspondía de una forma horrible. Señores, no, ayudemos, seamos, no digo generosos, seamos, es muy fácil hablar a la ligera del dolor de los demás, y muy fácil hablar a la ligera de cómo gobiernan los demás en su casa, pero pero no ese es el camino. Para poder conseguir una sociedad inclusiva y hay que hacer muchas cosas. Desde luego, enseñar en la escuela. Segundo, lo que decimos ahí, apoyar y entender que los humanos no somos todos iguales, somos diversos, y que la vida también es... el día tiene la mañana, el mediodía, la tarde, hoy es hoy, mañana es mañana, ayer fue ayer, y resulta que todo el mundo estamos caminando en este sentido y todo el mundo somos vulnerables. La prensa es absolutamente imprescindible que se responsabilice del daño que está haciendo o del bien que puede hacer y que dé las noticias de una forma adecuada, que no hace falta que se crea que nosotros no afirmamos que somos el ombligo del mundo, la salud mental. Sin embargo, sí tenemos miles de razones para decir que las cosas se pueden y se debe hacer de otra forma. Existen unas recomendaciones que ya dio la OMS. Salud Mental España hicimos una guía para los medios de comunicación para orientar a las profesionales del periodismo. Yo me acuerdo de una periodista aquí en Asturias que me dijo, le dije, no es así, y decía, yo lo siento mucho, las palabras están todas en el diccionario y yo las uso como creo que las tengo que utilizar, que es mi oficio.
Y yo, sí, yo te respeto tu oficio, pero usar las palabras, otras palabras o las palabras de otra forma pueden hacer un gran bien. Y usarlas así hacen un gran mal. Elige. Muy bien, muchísimas gracias, Nel, por la intervención. No sé si el resto, Elena o Fernando, queréis comentar algo respecto a esta pregunta o estáis de acuerdo con los comentarios de Nel. Sí, totalmente de acuerdo. Los medios de comunicación hacen o gran bien o gran mal, y el hecho de enfocar de una manera o de otra. Y luego también hay una cosa también bajando más a la tierra, quiero decir, yo puedo aportar ahora que, por ejemplo, salen en las series de televisión, sale gente con un diagnóstico, y bueno, pues ahí está el enfoque que tienen. Está bien que salgan y que se hable de pastillas y que se hable de síntomas, pero ahí también hay que hilar muy fino y tener mucho cuidado en cómo se presentan ese tipo de diagnósticos, porque eso, claro, es una pantalla que llega mucho más que puede ser un periódico concreto. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo tanto a los participantes por las preguntas, que están siendo muy interesantes y que está permitiendo muchísimo el debate, como a vosotros, Elena, Fernando y Nel, por vuestras respuestas. Si os parece, vamos a empezar a cerrar para que también tanto Elena como Fernando y Nel os damos paso para hacer un cierre, algunas palabras de este encuentro que hemos tenido, pero antes queremos que Alex, que le hemos dejado ahí dibujando, y le hemos dado trabajo porque no hemos parado de hablar. Entonces, si os parece, vamos a dejarle que proyecte la lámina resumen de lo que ha ido pasando a lo largo de esta primera jornada. Bueno, pues como veis, antes solo teníamos la parte de arriba de la lámina. Hemos ido incluyendo mensajes fundamentales o temas que se han repetido a lo largo de esta hora y media que hemos estado juntas y juntos en este ratito, con diferentes preguntas, con la intervención de Fernando, de Jesús, aunque no ha estado presente, de Elena, de Nel, y algunas preguntas y respuestas a las que hemos dado voz en este último ratito. Muchas gracias, Alex, por haber estado ahí. Esperamos no haberte dado mucho la tabarra con tantas preguntas. Muy bien. Pues sí que nos gustaría hacer cierre de esta primera jornada, que es como muy importante, ¿no? Porque, como bien decía Nel, vamos a tener otras 3 más este mes, con temas muy interesantes y componentes también a la altura. Y nos gustaría que tanto Elena como Nel o Fernando pues dijerais unas palabras de cierre de esta jornada. Así que os doy paso a la persona que queráis hablar primero. Yo primero estar, digamos, encantado y, como decía Elena, emocionado de poder estar aquí. Yo creo que hay una realidad en nuestro país, y es que personas como Elena están liderando el movimiento asociativo, y eso para mí es la clave de lo que se ha hecho hasta ahora en él, de lo que hemos sido capaces de ir haciendo y las posibilidades de futuro. Ahí está la clave. Ayer leía un informe de los derechos humanos donde se dice que todavía en muchos países, más de 80 países del mundo, había personas encadenadas por un problema de salud mental, literalmente. Esto lo hemos vivido aquí en España hace 40 años. Yo he tenido esa vivencia personal en un psiquiátrico. Y haber podido cambiar, estar donde estamos, eso para mí es una alegría enorme. Pero también desde esa alegría reconocer que nos falta mucho. Reconocer que no hay derecho a que por falta de prevención una persona se quite la vida. Que no hay derecho a que una persona por falta de medios en primaria tenga que ingresar. Eso no hay derecho, y eso es lo que tenemos que seguir peleando, desde la fuerza que nos da saber que hemos podido avanzar. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, por estas palabras de cierre. Elena. Sí. Bueno, lo primero también dar las gracias a Fernando Lamata, porque ha sido una intervención muy clarificante a nivel de datos y de que podemos hacer las cosas realmente, que se pueden hacer las cosas, que hay una manera de hacer las cosas que significa mayor inversión en salud mental. Y luego, pues dar las gracias a todos los que están, los que no vemos, los que han estado siguiéndonos, porque claro, eso es importante, es fundamental. Gracias a los que han hecho las preguntas.
y tener en cuenta pues eso, que bueno, dar también las gracias a Fernando que nos diga que nos recuerde que hemos seguido un proceso, que yo formo parte de ese proceso de alguna manera y entonces hay mucha gente ahí que estamos luchando por esto y es lo importante, el que tengamos las cosas más o menos claras y tengamos un objetivo y que además seamos nosotros desde dentro los que estemos intentando ir hacia allí, eso yo creo que tiene una fuerza que tiene una fuerza muy grande. Y nada, y despedirme de todos los que han participado y seguimos con otros webinarios y que el día 10 subamos todas las fotos como este año no podemos estar presencialmente, que subamos todas las fotos a las redes y inundemos de salud mental las redes, que es lo que podemos hacer ahora. Y bueno, y en el entorno también, quiero decir que tú estás en tu familia o donde vivas o donde estés, también es importante cada día trabajar la salud mental. Gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría añadir que podía leer los mensajes que me van llegando al WhatsApp sobre las opiniones de mucha gente sobre lo que están escuchando. Quiero agradecer a todos vosotros y vosotras que estáis trabajando, las intérpretes de la lengua de signos, a Alex que está dibujando, a Natalia y a Lara, a Elena y a Fernando. Y quiero agradecer fundamentalmente a Fernando un discurso una ponencia a Marco tan clarificadora y tan corrosiva. Ese es el argumento que vamos a llevar continuamente en nuestro bagaje, en nuestra interlocución política. Porque ten la certeza, Fernando, que Salud Mental España dará pasos más cortos con la falta de recursos, pero damos pasos firmes. Tenemos clarísimo que la bandera que llevamos en la mano es la bandera de los derechos humanos. En la Comisión Permanente de la Confederación hay paridad. Personas con diagnósticos, sin diagnósticos, somos todos iguales, y de hombres y de mujeres, somos todos iguales. Y lo que tenemos clarísimo es que tenemos mucho que hacer y queremos hacer mucho por el bienestar de los demás. Y la interlocución y la incidencia política la haremos buscando las alianzas que tenemos y buscando la máxima eficacia. Pero eso sí, insisto, la bandera que llevamos en la mano es la bandera de los derechos humanos. Nadie nos la va a quitar. Pues muchísimas gracias a todas y a todos los espectadores, Nel, Elena, Fernando, Olga, Ana, José Luis, que ha estado pendiente de todas las preguntas por detrás, Alex, Fidel, que ha estado a los subtítulos, millones de gracias. Nada, simplemente recordaros e invitaros, la semana que viene continuamos, bueno, ya sabéis que va a ser el mes de la salud mental, maravilloso, entonces todas las semanas tenemos un encuentro y la semana que viene es el martes 13, a la misma hora, a las 11. ¿Con qué tema? Con un tema maravilloso, educación, ¿no? Como motor de cambio hacia el bienestar emocional. Tendremos a ponentes como Antonio Rodríguez y a Rafael Páez, así que os esperamos a todas y a todos. Os vamos a dejar el enlace aquí para que os apuntéis y de todas maneras recibiréis un correo con la grabación de la sesión de hoy para que la podáis ver. También tenéis ahí el enlace en YouTube, se quedará todas las maravillosas aportaciones que se han hecho en esta horita y media para que podáis recurrir a ellas y compartir el contenido, por supuesto, ¿no? Que es de lo que se trata, de que cuanto más expandamos la salud mental en todos nuestros entornos, pues mejor, ¿no? Nos va a ir. Así que nada, os esperamos a todas y a todos el próximo día 13 a las 11 y nada, que gracias. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.